Bien, buenas noches. Vean en la esquina superior izquierda lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema 2 que debió haber tocado el día mm, jueves, pero el jueves, bueno, por cuestiones ajenas a mi voluntad no pude dar la clase. El viernes fue Bajay y ahora el lunes, bueno, pues vamos a dar la clase correspondiente a la que era del día jueves. Y que es el funcionamiento del computador. Es la arquitectura de hardware y software, CPU, memoria, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en este caso aquí, PowerPoint, nos aparece acá, es hardware del computador. La computadora está compuesta por una placa principal que se llama tarjeta madre o motherboard. Eso es lo que está constituido el hardware de la computadora. Primeramente, vamos a qué es hardware y qué es software. El hardware son los componentes físicos de la computadora, es todo lo que podemos tocar o ver, es lo que se denomina la parte tangible, o sea que se puede tocar, se puede ver, ese es el hardware de la computadora. Mientras que el software es un conjunto de instrucciones de la computadora que necesita para funcionar. Por lo tanto, no existen físicamente. Un ejemplo de ellos son los sistemas operativos, las aplicaciones, los editores de texto, Word, Excel, esto mismo que estamos viendo ahora, que en este caso es un PowerPoint, esto es software, ¿correcto? Eso es software, o sea que no existe físicamente, no puedo tocar y ver, mientras que el hardware sí se puede tocar o ver. Entonces, hablando del hardware de la computadora, o sea, la parte, cómo está constituida una computadora, vemos que la parte principal de la computadora es la placa principal, llamada motherboard o tarjeta madre. Esa es la tarjeta madre. ¿Qué está constituido en este caso el hardware? ¿Qué constituye? Pues bueno, pues tiene la memoria ROM y RAM, vamos a verla con detalle, el coprocesador matemático, el bus, que son una serie de pistas trazadas, correcto, y aquí tienen los controladores de interrupciones, controlador de DMA, todo esto vamos a explicarlo posteriormente. Este reloj de la computadora. ¿Qué es el CPU? El CPU es un procesador, en este caso es un microprocesador. Es la unidad central de procesamiento. O sea, CPU quiere decir Central Processing Unit, que es la unidad central de procesamiento. ¿Qué tareas tiene la unidad central de procesamiento? Fundamentalmente, controla las operaciones básicas del ordenador. Eso es lo que hace, en este caso, controla las operaciones básicas del ordenador, tales como ejecutar comandos, hacer cálculos matemáticos, manejo de datos asociados a los cálculos, etcétera, etcétera, pero lo que hace es controlar las operaciones básicas del ordenador. Segundo, control de los componentes de sistemas. Envía y recibe señales de control. Y el tráfico de la información, correcto, entre la CPU y los demás periféricos, como son el disco duro, como son las memorias. Apaguen, no me enciendan las cámaras que estoy grabando, por favor. ¿Bien? Entonces, en este caso que está acá, es todo el tráfico de la información entre la CPU y el periférico, es tarea de la unidad central de procesamiento. ¿Qué es el bus? El bus, bueno, bus no de, de ómnibus. Es una serie de circuitos que tiene la placa madre, la motherboard, que es la interconexión de todos los circuitos que se realiza para los demás periféricos. Eso se conoce como bus. ¿Por qué? Porque lo que transporta es información, señales de control, direcciones de memoria, etc.
Aquí está. Bus, conjunto de pistas trazadas en la placa principal, que conecta todas las partes de la computadora. ¿Y para qué sirve? Paso de información de un componente a otro. Cada chip de control y cada byte de memoria están conectados directa o indirectamente al bus. El bus tiene el bus de direcciones y el bus de datos. Bus de direcciones y bus de datos. Cuando se utiliza una posición de memoria como un lugar de almacenamiento, su localización está marcada por una dirección que la identifique individualmente de todas las demás. Cuando el dato está listo para transferido, se transmite primero la dirección y después se envía el dato. O sea que cuando el programa usted dice X igual a 25, correcto, ella coloca eso en la memoria, pero ¿cómo lo coloca? Primero manda la dirección donde se va a colocar y después manda el dato que va a estar contenido en esa dirección. La memoria. Memoria ROM y memoria RAM. La memoria ROM. ROM quiere decir Read Only Memory. R-O-M. Read Only Memory. Y eso sirve para que parte del software está grabado ahí, solo puede leerse, no se puede escribir en esa memoria. Y sirve para mantener ahí cierta parte del software que es necesario para inicializar el computador. Y si está ya colocado ahí en memoria interna, entonces en este caso que está ahí, ya no hay que estarla subiendo desde el disco duro, desde un flash memory, etc. Los ordenadores vienen con una cantidad de ROM que contiene las unidades de programa, datos que son necesarios para activar y hacer funcionar el ordenador y los periféricos. ¿Qué ventaja tiene eso que aparece ahí? La ventaja que tiene eso que aparece ahí, de tener esa información ahí, es que no hace falta cargar en memoria estos programas. En la memoria ROM se encuentran los programas de arranque, acá, y las extensiones del BIOS que se le añaden a la ROM. Bueno, eso para los del sistema tiene más importancia. Ahora veremos lo que es la Random Access Memory. Es el área de trabajo donde el ordenador almacena temporalmente órdenes o comandos a ejecutar y los datos que deben manipularse para dichas órdenes. A medida que crezca la cantidad de memoria existente, mayor es la posibilidad de tener aplicaciones cargadas en mi computador. Dentro del CPU, recuerden que el CPU era esto que aparece aquí, esta plaquita, aparte de las memorias, correcto, aparte del bus, que son las pistas trazadas, esa que está ahí. Ahí. Dentro de ese cuadrito azul que había ahí, este de aquí, dentro de este cuadrito que estaba aquí, que está dentro del motherboard, que es la parte fundamental, ahí lo que se tiene es la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros. La unidad de control maneja los distintos componentes del sistema. La unidad aritmético-lógica es para hacer las operaciones aritméticas y lógicas, las operaciones de cálculo, ¿correcto? Y aquí en los registros viene siendo dentro del microprocesador como la que es la memoria RAM para la computadora. Y ese es el área de trabajo interna que está ahí. ¿Cómo funciona la computadora? ¿Cómo funciona un microprocesador? Vamos a ponerle acá. Vamos a ver un video. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. ¿Cómo funciona una computadora? Las usas en el tiempo y en todas sus formas. Por medio de ellas, editas videos, haces cuentas,
Computadoras son parte de tu vida. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona una computadora? Una computadora es un sistema compuesto por distintos elementos físicos llamados hardware, que se relacionan a través de instrucciones conocidas como software. Estas instrucciones son enviadas por un usuario que interactúa entre hardware y software. El lenguaje utilizado por las computadoras es el binario, en el que existen solo dos valores o símbolos, el 1 y el 0. Los unos están cargados de energía eléctrica y los ceros descargados. Combinando ceros y unos, se puede enviar cualquier tipo de información y sus combinaciones son infinitas. La información circula en forma de pulsos eléctricos a través de diversos soportes como pistas o filamentos de cobre o fibra óptica. A estos medios se los conoce como buses. En el interior, las computadoras usan buses para enviar y recibir información e instrucciones entre sus partes, como la memoria, el microprocesador, el disco duro y todo lo que conectemos, como una impresora, por ejemplo. Una de las partes que tenés que conocer para saber cómo funciona una computadora es su cerebro, conocido como CPU. Su función es ejecutar las aplicaciones y coordinar los diversos dispositivos. Su velocidad de trabajo se mide en megahercios. Este número define cuántas veces en un segundo puede procesar instrucciones. Por ejemplo, 1000 megahercios en un segundo. El procesador requiere un lugar para almacenar los datos. Estos lugares son el disco rígido y la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil ya que pierde la información cuando deja de recibir energía. Además de la RAM, existe la memoria ROM. Es de solo lectura y permite la lectura de datos sin poder editarlos o modificarlos. La ROM entonces no depende de la energía. Por todo esto, es que la información que la computadora necesita para funcionar se guarda en el disco rígido o disco duro. Esta unidad de almacenamiento tiene menor velocidad de escritura y lectura, pero preserva todos los datos aunque exista un corte de energía. En el disco rígido todo se almacena en forma de bits, que es la unidad mínima de información utilizada en informática. En este disco se ubican dos elementos muy importantes, el sistema operativo y los programas o softwares. También se alojan aquí los archivos que guardás. Una función muy importante que tienen las computadoras es la de poder comunicarse entre ellas para intercambiar información. Para esto, utilizan una placa de red. Todas estas partes se relacionan dentro de la computadora por medio de una placa madre. La placa madre es el circuito que permite vincular todos los elementos. Además de los dispositivos internos, a la placa madre también llegan los dispositivos externos, como mouse, teclado o impresora, que utilizás para ingresar y obtener información por medio de los buses. Así, las tarjetas de video, por ejemplo, convierten los bits en imágenes y sonidos. Ahora bien, ¿cómo hace un usuario para conectarse con la computadora y para utilizarla? Esto sucede por medio de algo conocido como interfaz de usuario del sistema operativo. Esta interfaz es justamente lo que te permite interactuar con el sistema del equipo, sus aplicaciones, programas, información y recursos. Desde ahora, cada vez que uses tu computadora, ya sabes lo que pasa en su interior y cómo hace todo lo que le ordenás que haga. Bien, este video lo tienen ustedes también ya en la plataforma Moodle de la materia, en la parte de PowerPoint y video, igual que PowerPoint, ese que está ahí, ya está, ya. Vamos a seguir con este PowerPoint que estábamos viendo. Vamos a ver ahora lo que es ya habíamos visto lo que era el software hard. Esto aquí que habíamos visto que era software, que era hardware, ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué son los dispositivos de entrada-salida. Dispositivos de entrada-salida o periférico se llaman los aditamentos electrónicos que permiten el ingreso y el egreso de la información. ¿Bien? O sea, introducir y extraer datos del sistema. ¿Bien? O sea, eso es lo que se denomina entrada-salida, que en inglés se dice input-output, I-O.
o E/S, entrada-salida, dispositivo entrada-salida, o input-output, input, entrada, output, salida. ¿Bien? ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Ejemplos de dispositivos de entrada son el teclado, el ratón, el micrófono, la cámara, el escáner, el módem, la unidad de CD. Y de salida, el monitor, la impresora, los parlantes, un copiador de una torre CD o DVD, un ploteador, un módem. Dice que el módem está en los dos. Dispositivos mixtos. ¿Qué son los dispositivos mixtos? Son aquellos que permiten entrada y salida. Son las pantallas táctiles. Usted puede entrar datos a través de la pantalla táctil, ¿correcto? Y también recibir información a través de la pantalla táctil. ¿Por qué? Porque le aparece en una pantalla táctil una serie de opciones y usted con el dedo selecciona una opción, eso es entrada, ¿correcto? Y después le muestra qué es el contenido de esa opción, eso es salida. Están los discos duros portátiles. Sirve para entrar información y salida. El disco duro, en este caso, portátil, usted puede guardar información o puede extraer información que aparece ahí como la entrada. Usted le dice que la entrada va a estar en el archivo tal que está en el disco duro, ¿correcto? O en una memoria USB, que es la que sigue, y él lo carga de ahí. Y usted puede guardar y obtener información tanto en los discos duros como en la memoria USB. La tarjeta de red también es de entrada-salida. El módem, los routers y el Bluetooth. Todos son entrada-salida. Vamos a ver un video referente a esta parte. Periféricos de la computadora. En informática, el término periférico se aplica a cualquier equipamiento o accesorio que esté conectado a la CPU. Por ejemplo, las impresoras, el escáner, lectores y o grabadoras de CD y DVD, lectores de tarjetas de memoria, mouse, teclado, webcams, son ejemplos de periféricos. Desde que por primera vez se escuchó hablar de las calculadoras hasta la actualidad de nuestras supercomputadoras, el desarrollo y el perfeccionamiento de los accesorios evoluciona cada vez más. Cada periférico tiene su función definida y ejecuta o envía tareas a la computadora de acuerdo a la función para la que fue diseñado. Existen tres tipos de periféricos: los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos o de entrada y salida. Los periféricos de entrada son dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas del CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado. La información introducida en el mismo es transformada en el ordenador por modelos reconocibles. Los periféricos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Sin ellas sería imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Los tres ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son: teclado. Es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma en que una tecla represente un determinado carácter. Mouse. Dispositivo con 2 o 3 botones. A medida que se mueve en una superficie plana, se produce un movimiento análogo en el cursor que aparece en la pantalla. Escáner. Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que éstas sean almacenadas en la computadora en formato digital. Un periférico de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Tienen la función de mostrarle al usuario operador de la computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Mediante la utilización del periférico de salida, las computadoras se comunican y nos muestran el resultado de nuestro trabajo. Ejemplo, los dos periféricos de salida más usados son el monitor y la impresora. También existe un tercer tipo de periférico de salida que son los auriculares, los cuales nos permitirán escuchar lo que la computadora tiene que decir. De entre estos tres periféricos, el monitor es el más importante del conjunto.
La impresora es importante por perpetuar en el papel los resultados o datos procesados por la computadora. Además, la impresora no es un dispositivo imprescindible, pero es importante cuando necesitamos representar la información procesada por la PC en papel en forma de listados, gráficos, dibujos, imágenes y demás. Los auriculares reproducen los sonidos que emite la computadora a través de la placa de audio de la misma. Es el dispositivo más utilizado para escuchar música a través del reproductor de audio de nuestro sistema operativo. Un periférico de entrada y salida es el que se utiliza para ingresar datos a la computadora y luego de ser procesados por la unidad central de procesamiento genera la salida de información. Su función es leer o grabar, permanente o virtualmente, todo aquello que se haga con la computadora, para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Ejemplos de periféricos de entrada y salida podrían ser pantalla táctil, multitáctil, casco virtual o impresora multifunción. En ocasiones se consideran periféricos de entrada y salida a los dispositivos de almacenamiento de datos, como por ejemplo las lectograbadoras de discos ópticos, lectoras de tarjetas de memoria, discos duros portátiles o externos, memorias USB o memorias flash, etc. También los dispositivos de redes o de comunicación suelen considerarse periféricos de entrada y salida, porque su función es la interacción o interconexión entre dos o más computadoras, o entre la computadora y otro periférico externo. Los ejemplos de estos dispositivos pueden ser módem, tarjeta de red, concentrador, conmutador, enrutador, comunicación inalámbrica o Bluetooth. Después de esto, podemos concluir que los periféricos son una parte indispensable no solo en el uso de nuestra computadora, sino también en el uso de cualquier otra tecnología. Sin estos, nuestra computadora solo sería otra pieza más de tecnología inservible en nuestro escritorio.